Ya. Muy bien, chicos, tengan muy buen día. En la sesión de hoy vamos a desarrollar el tema concepto, importancia de la Constitución Política del Perú y la primacía de la Constitución. Son temas muy importantes para poder entender la implicancia de la Constitución dentro de un Estado democrático. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta que nuestra Constitución Política del Perú es de 1993. Eh, en la parte de su preámbulo se señala lo siguiente: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. En ese preámbulo claramente podemos inferir, podemos sacar conclusiones de que se hace referencia a un documento fundamental, el cual es la Constitución, que va a integrar y va a reconocer los valores supremos que aspira la sociedad. De tal manera que para lograr ese reconocimiento se debe de tener en cuenta de que este no se ha originado en forma espontánea de un día para el otro, sino que el reconocimiento de la Constitución es el resultado de todo un proceso histórico, social, económico, antropológico, eh, que lógicamente ha demorado cientos de años. Tengan en cuenta de que cuando hemos desarrollado la historia y antecedentes del Estado, hemos visto que en el pasado había un gran conjunto de organizaciones sociales. Algunas de ellas se caracterizaban por que la autoridad era arbitraria, algunas otras sociedades se caracterizaban porque el gobernante era un monarca que más se asemejaba a un tirano, no había libertades. Fíjense el esclavismo, fíjense el feudalismo. Entonces, fíjense, la humanidad necesariamente ha tenido que experimentar esos sucesos a efectos de poder entender de que la democracia es la mejor forma de gobierno, porque por primera vez se reconoce la posibilidad de que el pueblo pueda decidir quiénes son sus gobernantes. Por primera vez al pueblo se le da todas las facultades y libertades para que éste pueda delegar el poder. En otras formas de gobierno no se observa ello. Y característica de una democracia de esa magnitud justamente es la prevalencia, la vigencia de un documento fundamental donde se reconozcan las garantías mínimas para el desarrollo pleno del ser humano, lo cual viene a ser la Constitución política. Entonces, es imprescindible hablar de Constitución cuando se habla de democracia. ¿Mm? Tengan en cuenta que en el pasado, en la época de los estados monárquicos, lógicamente, la palabra del rey era la ley, y a partir de esa condición se cometía una serie de abusos y tiranías. Pero cuando empieza a deconstruirse la monarquía e implantarse un nuevo régimen que viene a ser la república, donde se empieza a dividir el poder en tres estamentos, allí se reconoce, se maximiza que la voluntad del pueblo debe de estar materializada en la ley, que ya no sea la palabra del dictador, la palabra del tirano o la palabra del monarca, que la ley sea la expresión fiel de la voluntad popular. Es por eso que la constitución política también se circunscribe dentro de ese enfoque. Va a ser la expresión de la sociedad, la expresión del pueblo organizado. Muy bien, por otro lado también indicarles de que es necesario que toda organización social
reconozca ciertos patrones de convivencia a efectos de mantener la paz, a efectos de mantener la cohesión, la integridad, una buena convivencia social, que asegure el desarrollo, que asegure el progreso. Todas las organizaciones sociales se han caracterizado porque han reconocido de alguna manera patrones básicos de convivencia social, que, vuelvo a decir, aseguren la convivencia y el desarrollo. Pero en una sociedad moderna como la nuestra, ese reconocimiento a patrones básicos de convivencia social van a estar reconocidos en la ley, van a estar reconocidos en una norma fundamental, que viene a ser, en este caso, la Constitución política. Muy bien, la Constitución política también, como un documento fundamental, va a contener una serie de principios, valores que aspira a la sociedad, de tal manera que se va a tener una parte dogmática donde se reconocen las garantías y derechos fundamentales de la persona humana. Ello lo podemos ver en el artículo 1, 2 y 3 de nuestra Constitución. Fundamentalmente allí se establece una enumeración de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad de conciencia, de religión. Entonces son garantías fundamentales, mínimas, para que el ser humano se sienta seguro de poder desarrollarse a plenitud, sin que nadie esté vulnerando esos derechos fundamentales. Entonces tenemos una parte dogmática, ¿cierto?, que va a estar integrada por la garantía, por el reconocimiento de derechos fundamentales de la persona humana. La Constitución también es un documento fundamental porque en ella también se van a encontrar principios relativos a la organización del Estado. No solamente hay derechos fundamentales de la persona, no solamente existe una parte dogmática, sino que también hay una parte orgánica. Y esa parte orgánica va a encerrar, va a reconocer los principios fundamentales de cómo se estructura nuestro Estado. Y principalmente ello lo vamos a tener en el artículo 43 de nuestra Constitución, donde se señala que el Estado peruano es democrático, libre, representativo, unitario y se rige bajo el principio de división de poderes. Entonces, en ese artículo 43 de nuestra Constitución se observa reglas fundamentales de organización de nuestro Estado. Entonces son dos partes fundamentales que integran nuestra Constitución. Algunos autores reconocen como una tercera parte la defensa de la Constitución, que va a estar integrada por las garantías constitucionales. Muy bien, son tres partes que en lo posterior las vamos a desarrollar una por una, pero ya les voy adelantando. La Constitución política, para nuestro entender, para la cátedra, tiene tres partes: parte dogmática integrada por derechos fundamentales, parte orgánica integrada por principios que buscan estructurar y organizar a nuestro Estado, y parte de garantías constitucionales o defensa de la Constitución, justamente integrada por las acciones de garantía constitucional. Ahí tenemos el habeas corpus, habeas data, acción popular, acción de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que también lo vamos a desarrollar en lo posterior con mayor detalle. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el concepto de constitución. Entonces, es un cuerpo de normas jurídicas fundamentales que contienen los derechos esenciales de la persona
y que determinan la organización del Estado. Constituye la base del ordenamiento jurídico del país. Muy bien, entonces la Constitución debe de entenderse como el conjunto de máximas jurídicas, de esos principios fundamentales que garantizan el desarrollo pleno de la persona humana y que también garantizan la organización y estructura del Estado, ¿cierto? Entonces, es un conjunto de facultades, atribuciones, prerrogativas fundamentales, básicas. Sobre este conjunto de reglas fundamentales y básicas se va a construir todo un ordenamiento jurídico. Les voy adelantando, también lo vamos a desarrollar en la sesión de hoy, vamos a hablar sobre la primacía de la Constitución, pero a efectos de entender que la Constitución es un conjunto de reglas fundamentales, les he traído este esquema que en el mundo del derecho es un esquema bastante utilizado que hace referencia al ordenamiento jurídico. Entonces aquí ustedes en el primer nivel pueden observar la presencia de la Constitución. Entonces la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales, básicas, para garantizar el desarrollo pleno de la persona humana y para garantizar la estructura y organicidad del Estado, ¿no es cierto? Sobre esa base, lógicamente, se va a construir todo un ordenamiento jurídico. Entonces vamos a tener leyes ordinarias, orgánicas, decretos legislativos, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Vamos a tener otras normas como resoluciones regionales, resoluciones municipales, ministeriales, entre otras resoluciones. Estas normas, lógicamente, se van a emitir tomando en cuenta esas reglas fundamentales establecidas y reconocidas en nuestra Constitución. De tal manera que cualquier dispositivo de menor jerarquía que la Constitución que se emita, se debe de emitir bajo preceptos constitucionales, respetando la Constitución. Si la Constitución establece límites, las normas legales deben de respetar esos límites y no pueden extralimitarse al contenido de la Constitución. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. En la Constitución se establece que la jornada laboral diaria del trabajador es de 8 horas, ¿no es cierto? Eso como un límite. Muy bien. De tal manera que esa regla es fundamental y debe de respetarse por las demás normas de inferior jerarquía. De tal manera que si una ordenanza municipal reconoce, establece que en ese distrito la jornada laboral diaria es de 10 horas como mínimo, pregunto yo, ¿no se estaría vulnerando ese dispositivo constitucional que establece 8 horas como máximo? Por supuesto que sí, de tal manera que esa norma que infringe la Constitución es una norma inconstitucional y no debe de aplicarse, ¿cierto? No debe de utilizarse. Entonces, a partir de ese ejemplo debemos de entender que la Constitución es importante, es fundamental porque garantiza derechos fundamentales de la persona, establece principios, prerrogativas fundamentales para la organización del Estado. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, entendemos de que la Constitución política es un cuerpo de normas jurídicas fundamentales que contienen los derechos esenciales de las personas y que determinan la organización del Estado. Constituye la base del ordenamiento jurídico del país. Muy bien. Al respecto, también para ampliar la idea que se tiene de Constitución, les voy a señalar lo siguiente. La Constitución, al ser un documento que reconoce garantías fundamentales, reglas generales,
debemos de entender de que la Constitución, así como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí está mi Constitución política, es un documento principalista, fundamental, ¿cierto? Nuestra Constitución política está integrada por 206 artículos. Y aquí está, ustedes pueden ver. En este documento está resumida en forma sintética, se encuentra prácticamente todo el ordenamiento jurídico. Entonces aquí está todo el ordenamiento jurídico en forma sintética. Por ejemplo, tenemos el artículo 22. El artículo 22 señala lo siguiente: el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Allí lo que vamos a encontrar es una máxima, un principio, una generalidad. La característica de esa generalidad que está reconocida por la Constitución, lógicamente, es la siguiente: es un dispositivo general. Ustedes en ese artículo 22 que les he dado lectura encuentran generalidades respecto del trabajo, que dice que el trabajo es un deber y es un derecho. Es una generalidad, es un principio, es una máxima. Muy bien, de tal manera que a la vez, lógicamente, ese dispositivo te lo dice todo, ¿no? Te lo dice todo. Hay muchas situaciones implícitas en ese artículo 22, pero que tienen que desarrollarse en forma expresa. De tal manera que ese artículo 22 tiene que detallarse, tiene que desarrollarse, pero no tiene que desarrollarse en la Constitución, tiene que desarrollarse en otro instrumento normativo, en otra herramienta del derecho que viene a ser la ley, ¿no? Entonces hemos visto esta pirámide del ordenamiento jurídico. Tenemos aquí la Constitución. Estamos señalando el artículo 22, estableciéndose que el trabajo es un deber y un derecho. Entonces es una máxima general. A la vez te lo dice todo, pero a la vez requiere de que se detalle, se desarrolle aún más ese artículo 22. ¿Y cómo se va a desarrollar? A través de la ley, a través de esa herramienta del derecho. Entonces, la ley va a tener justamente la función de desarrollar, de ampliar el texto constitucional. Entonces, en el caso del artículo 22, el trabajo es un deber y un derecho, esa máxima tiene que detallarse, porque aquí solamente se está haciendo mención a la máxima, pero no se está haciendo mención a las formas de cómo se debe de conseguir el trabajo, de cómo debe de ser el procedimiento de ingreso a una plaza, a un cargo público. No se está estableciendo, tampoco se está determinando cuáles son los beneficios laborales que debe de gozar el trabajador, tampoco se está estableciendo cuáles son las eventuales sanciones que va a responsabilizar y va a cargar el trabajador si es que éste incumple sus funciones. Entonces se dan cuenta, esa máxima, ese artículo 22 tiene que detallarse, tiene que desarrollarse aún más. Y se va a desarrollar a partir de la emisión de leyes, ¿cierto? Y aquí tengo mi código, mi legislación laboral. Ustedes pueden observar, ese artículo 22 se está desarrollando, fíjense, a partir de todo este compendio de normativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 1057, tenemos el decreto legislativo 276, tenemos la ley del servicio civil, tenemos el código de ética, ¿no es cierto?, de la función pública, tenemos la nueva ley procesal del trabajo, tenemos el texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo, una serie de
normas que detallan ese artículo 22. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, repito, la Constitución es un documento sintético, principalista. Aquí encuentras reglas fundamentales que tienen que desarrollarse y se van a desarrollar a través del empleo de la ley, ¿no? De la ley. No confundir, no confundir constitución con ley, por favor. Muy bien, la constitución es aquel conjunto de normas fundamentales, ¿ya? Mientras que la ley es el conjunto de dispositivos que van a prescribir una conducta, van a prescribir una sanción, pero que van encaminadas a desarrollar el texto expreso de la Constitución, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos Constitución y tenemos ley, ¿no es cierto? Ley. Muy bien, prosigamos. Lógicamente, la Constitución tiene una serie de acepciones de usos y empleos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los usos que se hace de la Constitución? El concepto de Constitución, lógicamente, implica una serie de ideas, ¿no? Muy bien, Guastini, que es un sabio, un conocedor, estudioso del constitucionalismo, sostiene 4 usos del concepto de constitución. El primero de ellos sostiene que la constitución también hace alusión al ordenamiento político de tipo liberal. Muy bien, les había indicado que en un Estado moderno como el nuestro, que se rige bajo los principios de la democracia, es fundamental la existencia de una constitución. De tal manera que al hablar de constitución, hacemos referencia a un sistema político de corte democrático, de corte liberal, ¿no es cierto? Muy bien. La Constitución también va a servir como límite al poder político. Muy bien, estamos dentro de un Estado moderno, democrático, republicano, cuyo régimen económico es la economía social de mercado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la Constitución va a emplearse como límite al poder político. La Constitución garantiza el derecho a la vida, por lo tanto, ese derecho a la vida debe de ser garantizado, protegido por el Estado, por toda esa organización social. El político no puede extralimitarse, tiene que regirse bajo los principios constitucionales, ¿no? Sobre texto de que es alcalde, sobre texto de que es gobernador regional o finalmente presidente de la República, este no puede vulnerar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, ¿no? La Constitución aquí, vamos a dar lectura, artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica, a su libre desarrollo y bienestar. De tal manera que esos principios fundamentales sirven como límite para el poder político. El político, autoridad cual sea de elección popular, sea por confianza, no puede irrespetar el derecho a la vida del ciudadano, no puede irrespetar la dignidad del ciudadano, etcétera, etcétera. Por eso se dice que la Constitución es un límite al poder político. Muy bien, prosigamos. ¿Cuál es el otro empleo del concepto de Constitución? Como un conjunto de normas fundamentales. Muy bien, entonces les decía que la Constitución también es entendida como un conjunto de normas fundamentales. Por un lado tenemos normas fundamentales que van a reconocer
derechos de la persona humana, que a su vez van a servir para que ésta se pueda desarrollar a plenitud. Si ustedes, por ejemplo, han elegido la carrera de física, es porque hay una constitución que garantiza esa libertad. No puede ocurrir lo contrario en una sociedad moderna como la nuestra. Nuestras libertades están garantizadas. Ya depende de cada uno. Lo contrario sucede en países no democráticos, autoritarios o totalitarios, como por ejemplo tenemos a Corea del Norte, donde en términos prácticos allí no hay libertades. Por ejemplo, uno no puede decidir sobre su futuro, como sí ocurre en un sistema como el nuestro. Por ejemplo, en esos países de regímenes totalitarios, el destino ya está predeterminado. La autoridad política determina cuál va a ser la actividad que vaya a desarrollar algún ciudadano. Entonces, se elige en forma autoritaria, se elige quiénes van a ser personal de servicio, quiénes van a ser militares, y se circunscribe la elección de las personas a una falta de reconocimiento de libertades. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes están aquí estudiando, si ustedes han elegido la carrera de física, es porque existe todo un sistema democrático que garantiza la libertad. Existe una constitución que garantiza esas libertades, ¿no es cierto? En el pasado también se observaba en sociedades muy conservadoras que inclusive se limitaba la elección del esposo o de la esposa. Quienes elegían al esposo o a la esposa eran los padres. Fíjense, pero en la actualidad ya no estamos en esas etapas. Por el contrario, se protege la libertad de decisión que tiene la persona y cada uno es libre de poder elegir con quién estar o con quién no estar, y a nadie se le puede obligar a nada, ¿no? Todo ello está garantizado en nuestra Constitución. Por eso es importante que ustedes, como futuros profesionales, defiendan la Constitución, defiendan los principios democráticos, defiendan las libertades que están garantizadas en esta Constitución, ¿cierto? Muy bien, entonces, la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que garantizan el desarrollo pleno de la persona humana. Y por otro lado también, la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que van a establecer principios de cómo se debe de estructurar nuestro Estado. Entonces les había hecho mención al artículo 43. El artículo 43 de nuestra Constitución señala lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Entonces, se emplea la Constitución como un conjunto de normas fundamentales. Por un lado, reconoce garantías fundamentales para el desarrollo pleno del ciudadano, y por el otro lado, establece reglas fundamentales para la organización de nuestro Estado. Muy bien, prosigamos. Muy bien, tenemos otro uso del concepto de constitución como documento normativo. Se encuentra contenido en la teoría de las fuentes, se considera como un texto que formula y recoge la mayor parte de normas materialmente constitucionales. Entonces vamos a resaltar esta idea central: fuente.
Es una suerte de código y se distingue de otros documentos normativos por su nombre propio: Constitución, Carta Magna, Estatuto. Vamos a resaltar también esta idea central. Su contenido es materialmente constitucional, es decir, establece derecho de libertad, normas sobre legislación, regula la organización del poder político y normas programáticas, y se distingue también por tener destinatarios típicos. Esto último no se refiere únicamente a los ciudadanos, sino también a los órganos constitucionales. Muy bien, entonces la Constitución es un documento normativo fundamental que en cualquier momento tiene que consultarse, que es necesario su empleo, su reconocimiento. Por ejemplo, para emitir leyes, necesariamente esas leyes tienen que armonizarse con el texto expreso de nuestra Constitución política, de tal manera que de esa forma se va a cumplir con uniformizar todo el ordenamiento jurídico. Es una norma fundamental, un documento normativo fundamental también porque va a contener aquí prácticamente todo el ordenamiento jurídico en forma sintética. Y como les decía, necesariamente esa Constitución, al expresar generalidades, principios fundamentales, tendrá que desarrollarse a través del empleo de la ley y demás normas sublegales, ¿no es cierto? La Constitución política va a tener una serie de denominaciones. Entonces, es una Constitución política, muy bien, pero también puede utilizarse otras denominaciones como Carta Magna, Estatuto Fundamental del Estado, Ley de Leyes, Ley Madre, ¿no? Ley Fundamental, Ley de Leyes, Regla de Reglas, ¿no? Entonces, son acepciones del término Constitución, ¿no? Otras denominaciones de Constitución, tener en cuenta ello, por favor. Muy bien, no solamente está dirigida a los ciudadanos, ¿no es cierto? No solamente debe de ser cumplida por los ciudadanos, por Roberto, por Carlos, sino que también tiene que ser cumplida por las autoridades políticas y demás organismos que van a estar integrando la estructura del Estado. Entonces aquí tenemos capítulos importantes donde se establece prerrogativas de los poderes del Estado. Entonces se establece los principios de organización del poder legislativo, ejecutivo, judicial. Asimismo se establece normas fundamentales de cómo se debe de organizar los diversos organismos constitucionales. Entonces, es una norma que debe de ser cumplida por todos, ciudadanos, individuales o personas jurídicas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, todos debemos de cumplir con la Constitución. No solamente está dirigido al individuo, sino que también aquí existen prerrogativas de cómo debe de estructurarse el Estado, de cómo debe de estructurarse los demás organismos constitucionales. Muy bien. Como fuente diferenciada. Es una fuente del derecho, pero diferenciada de cualquier fuente por su procedimiento de formación, por su fuerza peculiar que la coloca por encima de las leyes. Goza de un régimen jurídico especial y no puede ser derogada o modificada por otras leyes. Tiene un procedimiento complejo de reforma. Muy bien. Entonces, la Constitución también es entendida como una fuente de derecho. ¿Qué se entiende por fuente? Se entiende aquello que sirve como origen de algo. Entonces, la Constitución puede entenderse como una fuente normativa. Entonces, la emisión de las leyes,
la emisión de decretos de urgencia, la emisión de decretos legislativos, finalmente de leyes, tiene que ceñirse, leyes que tienen que inspirarse en el texto constitucional. Por tanto, allí se observa que nuestra Constitución cumple una función de fuente normativa. Sirve para inspirar la emisión de otras normas jurídicas. Muy bien, también recalcarles lo siguiente, que nuestra Constitución tiene un procedimiento estricto, especial para su reforma, a diferencia de las otras leyes, que estas tienen un procedimiento regular, pero si se busca reformar la Constitución, esta va a tener un procedimiento mucho más rígido, mucho más complejo. Por eso se dice que nuestra Constitución es una Constitución rígida, ¿sí? Que no se puede cambiar así por así las disposiciones constitucionales. Cualquier reforma constitucional merece un consenso amplio, una mayoría que respalde alguna reforma constitucional. Ello lo vamos a encontrar en el artículo 206 de nuestra Constitución, que establece lo siguiente: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Entonces, se dan cuenta, aparte de la mayoría absoluta, del consenso que debe de existir para poder aprobar una reforma constitucional, aparte se debe de aprobar mediante referéndum, a través de una consulta popular, ¿no? Que a nivel, digamos, nacional se apruebe dicha reforma. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. De tal manera que la reforma constitucional es un procedimiento rígido, riguroso, complejo, a diferencia del procedimiento regular para emitir cualquier otra norma, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, son 4 empleos del uso de Constitución. Entonces, recapitulando, tenemos que la Constitución puede entenderse como un documento propio del ordenamiento político liberal. Puede entenderse como límite al poder político, puede entenderse como un conjunto de normas fundamentales que reconocen garantías de la persona humana y establecen normas de organización del Estado. Puede entenderse como un documento normativo que va a inspirar la emisión de demás normas jurídicas. Puede entenderse como una fuente diferenciada, ¿no es cierto? En el sentido de que la emisión de las demás normas jurídicas deben de uniformizarse con el texto expreso de la Constitución. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia de la Constitución. Muy bien, entonces, les decía que la Constitución es importante porque va a establecer justamente el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿no? Ese reconocimiento de derechos fundamentales tiene un efecto trascendente para la seguridad y el desarrollo a plenitud de la persona humana. Si no hubiese garantías, no hubiese seguridad
de poder desarrollarnos a plenitud. Si no hubiese constitución, ¿qué nos aseguraría poder andar sin mayor obstáculo, sin mayor riesgo por la calle? ¿Mm? Fíjense, en las sociedades del pasado no había libertades, no había derechos. Lógicamente, allí había riesgo, ¿no? Había riesgo contra la seguridad personal, ¿no? Nadie podía ventilar así por así sus ideas políticas o finalmente sus discrepancias con la autoridad política. Si uno discrepaba en la antigüedad, si uno discrepaba con las disposiciones emitidas por el gobierno monárquico, pobre de aquel personaje, hubiese sido desterrado, finalmente identificado y sometido a un tribunal con el empleo de una serie de flagelos, sometidos a tortura por el simple hecho de pensar diferente o no estar de acuerdo con las disposiciones del sistema político de aquel entonces. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Tribunal de la Santa Inquisición. Si uno no propugnaba, promovía eh, la fe cristiana católica, no seguía esos paradigmas, lógicamente en aquel momento era sometido a atrocidades. Lógicamente, ustedes han podido observar en los documentales a qué tipo de prácticas eran sometidos los seres humanos que habían cometido el pecado de rechazar la fe. Hay una serie de torturas, por ejemplo, han visto ustedes el toro de bronce. Entonces había un toro de bronce, tamaño real, donde había una compuerta a la altura del lomo. Por allí se introducía la persona humana y en el vientre de ese toro de bronce se ponía fuego, carbón, fuego, leña, de tal manera que se cocinaba vivo al ser humano. Y los lamentos, mugidos del ser humano hacían como mugidos de ese toro de bronce. Una situación bastante inhumana, terrible, ¿no? Esa tortura. Después tenemos a la dama de hierro, que es una especie de sarcófago con púas, ¿no? Entonces, ahí se introducía al ser humano y se cerraba la puerta. Y lógicamente, al cerrar la puerta, esas púas se introducían en el cuerpo humano y ya se imaginarán todo el sufrimiento que era experimentado por este ser humano, ¿no? Y así tenemos una serie de torturas. Después había el famoso caballo, ¿no es cierto? Un caballo de madera, cuyo lomo tenía una forma triangular, ¿no? Una forma triangular, inclusive allí había un filo considerable, se le hacía sentar al ser humano y a los costados se amarraba peso en los miembros inferiores del ser humano, es decir, en los tobillos se ponía pesos y con el transcurso del tiempo se iba aumentando aún más, mayor peso. Lógicamente, al final el ser humano iba siendo desmembrado, ¿no? O sea, torturas de esa magnitud, increíbles, ¿no? Pero ciertas, ha sucedido todo eso. Muy bien, entonces, hoy por hoy tenemos la garantía de poder andar libres por la calle sin que se nos vulnere, porque tenemos una constitución que garantiza, que prohíbe, y justamente para garantizar
esos derechos fundamentales. Tenemos toda una organización estatal que hace cumplir la ley, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la Constitución es importante porque permite el desarrollo pleno de la persona humana. ¿Mm? Hoy por hoy, el ciudadano es libre de escoger sus mejores destinos, de elegir su camino, es arquitecto de su propio destino. Si tú deseas elegir la vida universitaria, muy bien, es elección tuya y ello está garantizado. Si has elegido no elegir la vida universitaria y por el contrario elegir la empresa, eso es reconocido y garantizado por la Constitución, ¿no? Ya es elección libre de cada ciudadano, ¿no? Lógicamente el Estado, a través de la Constitución, a través de sus organismos públicos, trata de promover esos derechos, esas libertades, ¿no? Muy bien, vamos a seguir desarrollando. La constitución política también es importante porque se va a constituir en la columna vertebral, ¿no?, de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, nuevamente vamos a recurrir a este esquema. Allí se observa una pirámide que va a estar dividida en tres niveles, ¿no? El primer nivel está integrada por la constitución política. Esa constitución política se convierte en la columna vertebral de todo este ordenamiento jurídico. Inspira a las demás normas. Sobre la Constitución se va a emitir otras normas legales que deben de respetar el texto constitucional, ¿no es cierto? No pueden alejarse de la Constitución. Muy bien. Tenemos a García Entería que señala lo siguiente: una constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, por ello existe una sujeción por parte de los poderes públicos y los ciudadanos. Además es la parte primordial del ordenamiento jurídico, puesto que contiene los valores superiores de una nación. La constitución es pieza angular para la construcción del Estado y del ordenamiento jurídico. Es importante la presencia de una constitución dentro de un Estado moderno como el nuestro, porque garantiza la vida y el desarrollo pleno de la persona humana, garantiza los derechos fundamentales de la persona humana, establece prerrogativas fundamentales para la organización del Estado, permite el desarrollo, ¿no?, económico, permite el desarrollo social, permite la igualdad, permite la integridad, permite que las reglas de juego sean claras, ¿no? Entonces es vital que el futuro profesional tenga en cuenta todos estos caracteres que hacen importante el manejo de la Constitución. Alguna vez escuché a algún profesor mío decir que si la Biblia es importante para el adepto religioso, para el seguidor de alguna fe, esa Biblia en el sistema democrático constitucional va a ser asumida por la Constitución. Es decir, la Constitución es como una Biblia para el ciudadano. Debemos de seguir bajo los parámetros constitucionales. Debemos alinear nuestras conductas al respeto de la norma, al respeto de las instituciones públicas, al respeto de los derechos de otras personas. Todo ello está contenido en la Constitución. Solo así vamos a poder aspirar a desarrollo, a un desarrollo social, a un desarrollo institucional. Por eso es importante que la Constitución sea
entendida, sea analizada, sea estudiada por todos los ciudadanos o futuros ciudadanos. Allí, inclusive, se tiene que la Constitución, por toda esa importancia que es reconocida, esta debe de instaurarse en la educación primaria, secundaria, a nivel preuniversitario y a nivel universitario, y debe de seguir promoviéndose su enseñanza, ¿no? Ello, por ejemplo, está establecido en el artículo, esto está en el artículo 14, a ver si no me equivoco. A ver. Ahí está. Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución señala lo siguiente. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y deporte, prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo civil o militar. Entonces se dan cuenta, la Constitución merece, merece importancia, debe de enseñarse en todos los niveles de la educación, ¿no es cierto? Ello porque nos forma como ciudadanos, nos permite integrarnos dentro de ese sistema social y asegurar la paz, la convivencia social. Ustedes como futuros profesionales ya están capacitados para poder difundir estos valores, para poder difundir este mensaje, ¿no es cierto? Como universitarios ya están en toda la capacidad para poder compartir aquello que están aprendiendo en la universidad, aquello que están aprendiendo en esta asignatura de Constitución Política, difundirlo en sus hogares para mantener la vigencia de esos valores sociales, para mantener la solidaridad, para desempeñarnos con ética, con honestidad, algo que es muy ajeno en algunas circunstancias, en algunos grupos sociales, todavía no se ha logrado consolidar valores morales, algo que está haciendo muy necesario en la actualidad, ¿no? Esta emergencia sanitaria está advirtiendo, está poniendo en evidencia de que muchos sociales máximos, como el de la solidaridad, la empatía, la reciprocidad, la ayuda mutua, la cooperación, que son fundamentales para poder generar desarrollo social, ¿no? Estamos todavía a tiempo de comportarnos moralmente, en forma intachable, de alinearnos dentro de los valores éticos. Y ello justamente lo vamos a poner en práctica si es que entendemos el gran mensaje de la Constitución, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la primacía de la Constitución, que es otro punto importantísimo. Ya les había estado adelantando, ¿no es cierto? Vamos a hablar del artículo 51 de nuestra Constitución. El artículo 51 establece lo siguiente. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Entonces, a partir de ese artículo vamos a poder entender de que existe todo un ordenamiento jurídico, todo un ordenamiento normativo organizado, sistematizado. En el país hay alrededor de 30.000 normas, ¿cierto?
y todas esas normas regulan aspectos de la vida, aspectos de la economía, aspectos de los derechos fundamentales. Se regula el sistema y organización de las entidades públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales, de tal manera que prácticamente toda la vida cotidiana del ser humano está ya regulado a través de las normas jurídicas. De tal manera que se debe de hablar de un orden, de una organización normativa. Esa organización normativa, vuelvo a decir, está reconocida en el artículo 51 de nuestra Constitución. Dicho artículo, para ser comprendido, lo hemos ilustrado en la famosa pirámide del ordenamiento jurídico. Entonces, el artículo 51 hace referencia a que la Constitución prevalece sobre toda norma. Aquí tenemos a la Constitución. La Constitución prevalece, por eso está en el nivel fundamental sobre cualquier otra norma. Prevalece sobre cualquier otra norma. La ley prevalece sobre cualquier otra norma que no tenga rango legal. Entonces tenemos aquí la ley. La ley va a prevalecer, por eso está en el segundo nivel, nivel legal. Va a prevalecer por encima de cualquier otra norma jurídica sin rango de ley, ¿no? Entonces, tenemos tres niveles, ¿no es cierto? Un nivel fundamental que va a estar integrado por la Constitución y los derechos humanos. Constitución que va a tener vigencia, prevalencia, es importante porque inspira a las demás normas. Luego tenemos al segundo nivel, el nivel legal, que va a estar integrado por las leyes. Tenemos leyes ordinarias que se encargan de desarrollar la parte dogmática de nuestra Constitución. Si, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida que está reconocida en la Constitución, muy bien, entonces, ¿a través de qué cuerpo normativo o a través de qué ley se va a desarrollar ese derecho a la vida? Entonces tenemos todo el Código Civil. El Código Civil va a desarrollar ese derecho a la vida reconocido en la Constitución. En el Código Civil tenemos derecho de las personas, tenemos derecho de familia, derechos reales, que van a ser cuerpos normativos que desarrollan ese derecho a la vida. El derecho a la propiedad, que es otro derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, también va a ser desarrollado por el Código Civil. Tenemos el libro de derechos reales, ¿no? Que lógicamente van a maximizar, van a desarrollar en forma específica el derecho a la propiedad. Y así sucesivamente. Tenemos cuerpos normativos, tenemos leyes ordinarias que van a desarrollar derechos fundamentales de la persona humana. Pero también tenemos leyes orgánicas. Las leyes orgánicas ya también se caracterizan porque estas van a desarrollar la parte orgánica de la Constitución. Entonces, ese artículo 43 que les hacía mención, que establece que nuestro Estado es unitario, democrático, representativo, unitario, tiene que desarrollarse aún más. Y se va a desarrollar, ¿por qué norma? Por las leyes orgánicas. Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, etcétera, etcétera. Luego tenemos a los decretos legislativos, que son leyes, pero a diferencia de las otras normas, de las leyes ordinarias y orgánicas que son emitidas por el Congreso de la República, los decretos legislativos no son emitidos por el Congreso de la República, son normas emitidas por el Poder Ejecutivo. Ustedes dirán, pero esto es increíble. Nosotros pensábamos que solamente el Congreso de la República era el único que emitía leyes. Muy bien, esto no es del todo cierto. También el Poder Ejecutivo emite normas
normas jurídicas de nivel 2, los decretos legislativos, por ejemplo, que van a ser normas emitidas por el Poder Ejecutivo, pero bajo delegación del Congreso de la República. El Congreso de la República, porque los procedimientos son un poco latos, extensos en el Congreso de la República, sin embargo, la sociedad requiere de regulación inmediata. Es por ello que le faculta al Poder Ejecutivo, a través de una norma que delegue esas facultades, le faculta por un tiempo determinado y en materias específicas a que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos. Ustedes habrán escuchado de los famosos paquetazos. El último paquetazo fue en el gobierno del expresidente PPK, donde se solicitó facultades legislativas y el Congreso accedió y entregó facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y este emitió un paquete de decretos legislativos, muchos de ellos relativos a la seguridad ciudadana, muchos de ellos relativos a tratar de erradicar el incremento del crimen y la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Famosos paquetazos. Decretos legislativos, vuelvo a decir, normas jurídicas emitidas por el Poder Ejecutivo bajo delegación expresa del Congreso de la República por un tiempo determinado y en materias determinadas. Luego tenemos a las ordenanzas regionales, que van a ser leyes emitidas por un gobierno regional, ¿cierto? En el caso de nuestra región del Cusco, nuestro gobierno regional se encarga de materializar, de implementar las normas constitucionales y leyes nacionales a través de ordenanzas regionales que van a regir dentro de la circunscripción, dentro del territorio de la región del Cusco. Lo mismo sucede con las ordenanzas municipales, que van a ser normas de nivel 2 emitidas por las municipalidades provinciales o distritales, que van a tener la finalidad de desarrollar, de reglamentar las leyes nacionales o la Constitución. Entonces, téngase en cuenta que las regiones tienen características particulares, singulares, características sociales, antropológicas, económicas, históricas, particulares, propias de su geografía, propias de sus manifestaciones culturales, de tal manera que la norma general, la Constitución debe de adaptarse a un contexto específico, ¿no? Ello no implica desconocer la Constitución, implica adaptar la normativa nacional a un contexto real específico. ¿No? Es por eso que se les ha dado facultades a los gobiernos regionales para que estos puedan regularse a sí mismos. Se les ha dado una autonomía, pero esa autonomía de ninguna manera significa independencia o soberanía. Tienen que emitirse las ordenanzas regionales, pero tomando en cuenta la ley nacional y la constitución política. Lo mismo sucede con las municipalidades provinciales y distritales. Para implementar aún más el texto de la Constitución, cada municipalidad tendrá que adaptar la ley nacional, tendrá que adaptar la Constitución a un contexto específico, real. ¿Por qué? Porque las municipalidades también encierran todo un conjunto de características singulares, ¿no? El distrito de San Jerónimo tiene su particularidad, sus características propias, singulares, peculiares, ¿no? Es un distrito que no va a ser reproducido, no vas a encontrar otro distrito con las mismas características, ¿no? Eso es imposible. Por lo tanto, también se les asigna autonomía. Es decir, pueden regularse, administrarse
respetando, lógicamente, la ley nacional y los principios establecidos en la Constitución. Luego tenemos al tercer nivel, el nivel sublegal, que va a estar integrado por normas jurídicas sin rango de ley. Generalmente aquí se tiene la presencia de los actos administrativos. Entonces, ¿qué vienen a ser los actos administrativos? Los actos administrativos son declaraciones unilaterales emitidas por la autoridad administrativa que buscan resolver una situación en concreto. Por ejemplo, tenemos a Roberto. Roberto quiere promover su derecho a la libertad de empresa y de trabajo, que está reconocido en la Constitución. Así que para poder promover ese derecho, lo que le queda a Roberto es tocar la puerta del gobierno local, es decir, va a la municipalidad de la que es parte. Por ejemplo, Roberto vive en el distrito de San Jerónimo y en el distrito de San Jerónimo quiere abrir su restaurante. Pero la apertura de ese restaurante no puede ser en forma ilegal, ¿no es cierto? Porque no hay nada que pueda concebirse en forma ilegal dentro de un Estado social de derecho, de un Estado moderno como el nuestro. Todo es legal, todo debe de respaldarse en la norma. Lo contrario es ilegal. Entonces, si tú quieres desarrollar una actividad económica, tienes que obtener la licencia, la autorización correspondiente. Y en el caso de Roberto, Roberto quiere abrir un restaurante. Entonces, para abrir ese restaurante, ¿qué tiene que hacer primero? Obtener la licencia de funcionamiento, la autorización municipal. Y tendrá que ir al gobierno local, ¿no es cierto? En este caso tendrá que ir a la municipalidad de su distrito. Y allí tendrá que presentar una solicitud administrativa en la cual se establezca su petición de pedir licencia o autorización municipal. A su vez, esa solicitud debe de cumplir con una serie de requisitos establecidos en el TUPA. ¿Qué es el TUPA? El Texto Único de Procedimientos Administrativos. Es un documento donde se señalan los procedimientos, los requisitos que se debe de cumplir para poder obtener alguna autorización municipal, ¿no? Todo ello es importante que ustedes sepan, que lo mantengan, que lo reconozcan, porque estamos en un Estado social de derecho. No hay otra forma, ¿no? Roberto no se va a ir a encadenar a la puerta del municipio y amenazar con quitarse la vida si es que no le entregan la autorización. Eso no sirve. En un Estado democrático eso no sirve. Tiene que haber procedimiento administrativo. Tiene que presentar su solicitud, Roberto, y esa solicitud va a iniciar un procedimiento administrativo donde se va a evaluar si cumple los requisitos o no. Y si es que cumple los requisitos y se garantiza la vigencia del derecho, lógicamente se le va a entregar la licencia y autorización municipal. Pero si Roberto no cumple los requisitos, no tiene, digamos, mobiliario adecuado, su personal no ha sido capacitado en manejo de alimentos, el ambiente no cumple las garantías mínimas de seguridad. Entonces, ¿por qué habría que darse la autorización? Por el contrario, se estaría vulnerando, poniendo en riesgo la salud de toda la vecindad, si es que se le otorgase el funcionamiento a un local que no cumple con esas condiciones. Por lo tanto, es importante cumplir con la ley, ¿no? En el caso del comercio ambulatorio pasa lo mismo. El comercio ambulatorio está prohibido. Lógicamente, para poder ejercer de repente la venta de algún artículo en la calle, mínimamente tienes que tener la licencia municipal, ¿no? Y para obtener la licencia municipal tienes que iniciar un procedimiento administrativo. Caso contrario, vas a ser ilegal. Y si eres ilegal, todo el mundo te va a perseguir, ¿no? Y es por eso que hay situaciones que se presentan, ¿no es cierto?,
señoras que venden de repente su mercancía en la calle, hay algunas señoras que venden su huevito duro, venden desayunitos, pero a veces la autoridad pública, los policías municipales decomisan toda esa mercancía. No lo hacen porque son malos, lo hacen porque están cumpliendo con el deber que tienen. Las municipalidades tienen el deber de ordenar y hacer cumplir la ley y no pueden permitir el comercio ambulatorio. ¿Por qué? Porque ello pone en riesgo la salud de toda la población, ¿no? En todo caso, necesitan de una licencia municipal y para obtener esa licencia municipal tienen que cumplir requisitos, capacitación en manejo de alimentos, ¿no? Por lo menos mantener toda una capacitación que asegure que el manejo sea óptimo, ¿no? Y eso tiene que ser así, porque se trata de hacer cumplir la ley, de garantizar la salud de toda la población, ¿no? Muy bien, en todo caso, así son las cosas dentro del mundo del derecho. Hay que cumplir con la normativa. Para que ustedes sean reconocidos como profesionales, de igual manera están cumpliendo con todo un procedimiento curricular. No es porque esto sea por gusto. Para que sean reconocidos como profesionales, tienen que ser sometidos a todo un procedimiento de evaluación a lo largo de 5 o 6 años, ¿no? Después de haber egresado, van a someterse a la producción de una tesis, ¿sí? Luego de ello, van a sustentar la tesis, van a obtener el bachillerato, el título profesional, y luego de eso todavía van a poder ejercer la profesión, porque aún falta cumplir otros requisitos. Uno de ellos es la habilitación profesional, ¿ah? Entonces, fíjense, es todo un procedimiento largo. Quizás podría decirse que es tedioso hasta cierto punto, pero en buena hora, porque se trata de formar buenos profesionales de calidad. Y si al profesional se le exige todas esas situaciones, todos esos requisitos, ¿por qué no exigírsele también lo mismo a aquel que ejerce una actividad económica, que debe de asegurar lógicamente los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Ello no solamente debe de exigírsele al, al empresario menor, sino que también al gran empresario. Y hoy por hoy el Estado, a través de sus organismos supervisores, está consolidando la protección del derecho del consumidor, de los derechos ciudadanos, ¿no? Poco a poco se está institucionalizando, se está consolidando ello, ¿no? Estamos seguros que pasada la emergencia sanitaria, muchos, muchos ciudadanos habrán entendido que hay que respetar la norma y sobre esa base realizar actividades económicas pero legales, ¿no es cierto? Lo legal asegura el desarrollo, asegura la garantía, te otorga y te da seguridad jurídica. El tema informal, lógicamente, es un problema grandioso en nuestro país, ¿no? Es como un cáncer, ¿no? Que va consumiendo y va consumiendo al propio informal, ¿no? Lo va consumiendo a tal punto de que, al menos en esta emergencia sanitaria estamos viendo, ¿no? Aquellos trabajadores que de repente no han podido tener acceso a la formalidad por X motivos, hoy por hoy se están viendo perjudicados por la propia informalidad, ¿no? Entonces ello nos da el mensaje de que hay que alinearnos al derecho, hay que formalizarnos para por lo menos tener reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Tener acceso de repente a las bonificaciones que el Estado está brindando, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, 8:40. Vamos a entrar a la siguiente fase, porque yo un poquito que me he cansado de hacer este monólogo. Ahora vamos a dar apertura a ustedes para que ustedes aporten e intervengan, ¿no? Muy bien, en todo caso, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, ¿cuánto tiempo más o menos se necesita, bueno, necesita el Congreso para cambiar?
un artículo de la Constitución? Bueno, es un procedimiento bastante largo, ¿no? En cuanto al tiempo, fíjate, son dos legislaturas que menciona el artículo 206, ¿no es cierto? Voy a volver a dar lectura al artículo 206 para que quede claro. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta. Esa mayoría, conseguir esa mayoría absoluta es difícil, ¿no? Porque tiene que haber consenso, tiene que haber, acuerdo de todos los actores políticos, partidos políticos y bancadas políticas que están en el Congreso. Y tengan en cuenta ustedes que eso es difícil porque no necesariamente todos los partidos políticos o bancadas políticas tienen los mismos intereses políticos, ¿no? Y es difícil conseguir mayoría absoluta, de tal manera que ahí hay un primer escollo. Muy bien, ¿qué más sostiene el artículo 206? Ratificada mediante referéndum. Si es que se ha conseguido la mayoría absoluta para la aprobación de alguna reforma constitucional, encima esta tiene que ser sometida a referéndum, ¿no? ¿Y qué es el referéndum? Va a ser aquella aprobación, aquella consulta popular que se va a hacer al pueblo, como una especie de elecciones, ¿no? Ustedes han visto los procesos electorales. El referéndum más o menos tiene la misma semejanza. Se le va a consultar al pueblo si esa aprobación, si esa reforma constitucional tiene respaldo o no popular. Se va a hacer, se va a señalar una fecha donde el poblador, el ciudadano, va a tener que ir a las mesas correspondientes y va a tener que entregársele una cédula y en esa cédula va a tener que manifestar su aprobación o no respecto a esas reformas constitucionales, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable. Entonces, hablar de legislatura es hablar de un periodo largo, extenso, que más o menos podría cuantificarse quizás en unos 2 años, ¿no? Entonces, una reforma constitucional no es un procedimiento ágil, es un procedimiento riguroso. En términos de tiempo, podríamos de repente hablar de unos 2, 3 años, ¿no? Mientras eso, lógicamente, el periodo congresal puede reducirse aún más si es que hay alguna coyuntura de inestabilidad política, ¿no? Entonces, es difícil hablar de reforma constitucional, ¿no es cierto? Es muy difícil alcanzar, ¿no? Pero ustedes, ¿de qué se preocupan? Nuestra Constitución tiene muchas situaciones formidables para el desarrollo de nuestro Estado, ¿eh? Por eso es importante revisar la Constitución, para que ustedes mismos se den cuenta de que nuestra Constitución tiene muchos aspectos importantes que deben de mantenerse, tienen que promoverse por el contrario, ¿no? Aquí el problema no es tanto de la Constitución, aquí el problema más es del ser humano que incumple la Constitución, que pervierte el sentido de la Constitución, ¿no? Quizás puede haber algunos dispositivos que podrían de repente modificarse para asegurar aún más el interés nacional. Ello podría hablarse de régimen económico en cuanto a los contratos ley, por ejemplo, pero es un artículo o dos artículos a lo mucho. Los demás artículos, al menos los de la parte dogmática, estos no merecen ser modificados, ¿no? ¿Quién va a modificarse o atreverse a modificar el derecho a la vida, ¿no? Eso sería un absurdo. Derecho a la dignidad, ¿no? Sería un retroceso. Por eso hay que tomarlo con mucho criterio el tema de la reforma constitucional, ¿cierto? Hay que tomarlo con pinzas. No es así por promover cualquier reforma.
cualquier reforma constitucional va a implicar toda una inestabilidad política y también jurídica, porque así como les he indicado que la Constitución va a servir como una regla fundamental sobre la cual se va a construir todo el ordenamiento jurídico, imagínense que se reforme la Constitución en forma, digamos, en un 70-80%, ello significaría que se reforme todo el ordenamiento jurídico. Y ello va a implicar pérdida de tiempo, demora, ¿no? Porque los organismos van a tener que alinearse, adecuarse a la nueva constitución. Entonces, hablar de reformas constitucionales es un tema muy, muy complejo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Profesor, Profesor, quería, profesor, quería consultar. Sí, sí, adelante, adelante. ¿Cuál es su nombre? Ya, se ha perdido. Gustavo, Ya, Gustavo, adelante, adelante. profe, ¿de qué depende que en muchos de esos casos eh, no se cumplan las leyes de igual manera? Por ejemplo, al momento de pagar los impuestos, las empresas, microempresas que son peruanos, les exigen que cumplan todos ellos, pero a las empresas que son extranjeras, que son empresas grandes, no les exigen que paguen el impuesto y en muchas de esas oportunidades lo condonan o lo perdonan, profesor. Ese es un tema de, ¿cómo les diría? A ver, en realidad la norma está para cumplirse por todas las personas naturales y jurídicas. Nadie puede eximirse de la norma, salvo excepciones que la misma norma otorga, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de dentro de un sistema democrático como el nuestro, donde todavía estamos en vías de desarrollo tratando de institucionalizar la democracia, algunos grupos político-partidarios no han asumido ese mensaje de democracia y consideran o aprovechan su poder político para, digamos, influir en el no cumplimiento de alguna norma o buscar alguna excepción para que sea favorecida alguna empresa, pero en líneas generales la norma está para cumplirse, ¿no? Habría que hablar de casos concretos para poder, digamos, tener algo objetivo. Mientras tanto, caeríamos en la especulación. Creo yo que el hecho de decir de que hay empresas que no pagan, yo creo que entra un terreno de especulación. Bueno, no creo que nos conste a nosotros, ¿no? Tendríamos que revisar el expediente administrativo de esa empresa, ver si realmente paga o no paga. Tendríamos que tener información oficial de la SUNAT para poder determinar esa situación. Lo contrario va a seguir dentro de la especulación, ¿no? Y a veces ello no es bueno. Creo yo, señores, de que como futuros profesionales ustedes deben de alejarse de la especulación, alejarse del chisme. Fácil es caer en las palabras de algún aspirante a la política que por el hecho de tratar de ganar de adeptos empieza a enarbolar especulaciones o a respaldarse en situaciones no concretas. Decir, aquí todo es corrupción y yo voy a luchar como político para que la corrupción se erradique, ¿no? Entonces, entramos a un terreno de especulación. Inclusive, mal haríamos en seguir especulaciones no comprobadas, ¿no? Formándonos como profesionales. Por eso yo les recomiendo de que las situaciones deben ser objetivas, tienen que ser concretas. Si nos consta realmente que hay corrupción, muy bien, entonces hablar con
en forma objetiva, ¿no es cierto? Con nombres, pero lógicamente ello para construir objetividad, ¿no es cierto? Por eso yo les diría, señores, no me consta a mí que realmente haya esa vulneración de la norma jurídica, ¿no? Que hay un tema de denuncias, pero estas están siendo, digamos, denunciadas ante el Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones correspondientes y seguramente en algún momento va a llegar la sanción correspondiente, ¿no? Entonces, por eso entramos a un terreno especulativo, ¿no? Entramos a un terreno especulativo. Dentro de ese terreno especulativo, para tratar de dar respuesta a la pregunta, diría que efectivamente hay grupos de poder político, grupos de poder económico que pervierten la ley, pervierten la norma. Pero ese ya es un tema no de la norma, es un tema de la formación de cada persona, ¿no? De los valores de cada persona. En todo caso, yo recomendaría que, que la población sepa elegir a sus autoridades, que no elija a los Richard Swings, porque hay bastantes, ¿no es cierto? Hay gente que se aprovecha justamente de esa especulación que les hago comento y rápidamente cala en los corazones de los individuos. Y los individuos son sorprendidos, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por tus derechos, yo voy a evitar que haya corrupción, así que vota por mí. Y el ciudadano cae rendido ante esas palabras. ¿Por qué? Porque ahí hay un aprovechamiento, hay desinformación también por el propio ciudadano, ¿no? Quiere escuchar eso. Él quiere escuchar, lucha contra la corrupción. Él quiere escuchar que la empresa minera es perjudicial para el Estado. Entonces, si él dice eso que quiere escuchar, entonces yo voy a votar por él. Pero las cosas no son así, ¿no? Hay que analizar propuestas, hay que observar si realmente lo que está promoviendo ese candidato es real, es factible. Y ello lógicamente exige información, que el ciudadano también esté informado, ¿no? Yo les decía por eso, ustedes manden este mensaje, son prácticamente, están en toda la capacidad como universitarios para difundir ese mensaje de objetividad. Ustedes mismos saquen conclusiones, no se adhieran por adherirse al agitador político, que hay muchos Richard Swings, les he comentado, hay muchos agitadores políticos que se aprovechan. Te dicen, ¿sabes qué? La ley universitaria es privatista, así que hay que luchar contra la ley universitaria. Pero ¿habrán leído realmente la ley universitaria? ¿Ah? No han leído la ley universitaria estos señores agitadores y sin embargo están contra la ley. ¿Ah? Es algo así. De igual manera pasa con la Constitución. No han leído la Constitución, sin embargo están contra la Constitución. Mínimamente habría que analizarla, ¿no es cierto? Es un tipo así, ¿no es cierto? Por eso hay que tener las cosas bien claras, las cosas objetivas. Para poder asegurar algo hay que tener conocimiento de causa, ¿no? En todo caso, eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Profesor, buenos días. Adelante, adelante. ¿Podría existir el caso de que, digamos, una empresa podría no pagar impuestos siempre y cuando realizara cosas? No, nada, no te he escuchado nada, no, hay interferencia. ¿Puedes volver a repetir? Ya. ¿Podría una empresa no pagar impuestos siempre y cuando realice obras? ¿Se me escucha o no? Todas las actividades económicas desarrolladas por una empresa son factibles de pagar impuestos. O sea, no puede haber lo contrario, ¿no? Todas las empresas, personas naturales y jurídicas pagan impuestos y eso tiene que ser la regla general. Nadie puede eximirse de pagar impuestos porque el hecho de que no pagues impuestos o defraudes el pago de impuestos
eso genera perjuicio para el propio Estado, que el Estado construye puentes, obras públicas a partir de la recaudación fiscal. Por eso es importante que el ciudadano entienda que es importante cumplir con sus obligaciones tributarias. Ustedes como profesionales, cuando sean profesionales, ustedes van a pagar impuestos, y les va a hacer un descuento correspondiente, pero eso lo hay que asumir con civismo, porque finalmente ese dinero va a servir para la ejecución de proyectos públicos, de envergadura pública, ¿no? Entonces, lo contrario, ya hay un tema de defraudación fiscal, de evasión tributaria, que es un delito, ¿no es cierto? Que puede ser lógicamente realizado por la persona individual o puede ser realizado también por el representante de alguna empresa. Y lógicamente eso trae sanciones, ¿no? En todo caso, todos debemos de pagar impuestos y la ley así lo establece. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Hablemos de la Constitución, señores. El tema es Constitución, primacía de la Constitución. El tema es importancia de la Constitución. Hablemos de esos temas. El tema de régimen económico, de empresas, eso ya está destinado para un tema posterior que lo vamos a detallar más adelante, cuando hablemos del régimen económico. Profesor, Adelante. bien, entonces se podría considerar los derechos humanos como un referente de la Constitución política. A ver, nuevamente repite, porque no se te escucha. No pegues, Okay. no te pegues justo al micro. Ya. ¿Me escucha, profesor? Ya, ahora sí, a ver. Ok. Ya, en este aspecto se podría considerar a los derechos humanos como un regulador de la Constitución política del Perú. Los derechos humanos, lógicamente, son normas fundamentales que también están reconocidas por la Constitución política. La Constitución política también se ha inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reconoce los derechos humanos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Profesor, Sí, adelante. cuando una empresa, digamos que sea extranjera y que, digamos, que, explote una mina o algo así, y ese trabajo que realiza, pues va a traer va a necesitar la mano de obra de varias personas, y eso sería que, digamos, que personas peruanas y trabajadores peruanos le reduzca lo que tenía que pagar, ¿no? Como sus impuestos. Ya, mira, voy a... aquí el desarrollo económico muchas veces está asegurado por la inversión extranjera. Entonces no hay que ver como un monstruo, no hay que satanizar a la inversión extranjera. Esta es formidable, es beneficiosa para el desarrollo del Perú, siempre y cuando respete la ley, siempre y cuando esta se desarrolle dentro de un procedimiento legal y formal. Las empresas mineras han obtenido concesión minera porque se han sometido a todo un procedimiento legal, donde han asegurado que van a respetar los derechos medioambientales, derechos de las personas, etcétera, etcétera. Y por eso el Estado les ha dado la concesión minera, que ya se convierte en un título, en un derecho para la explotación de minerales. Muy bien, bajo ese enfoque, las grandes empresas mineras tienen que respetar la Constitución. Y en la Constitución se establece que se destina un porcentaje mínimo para la mano de obra extranjera. El porcentaje es mínimo, pero un gran porcentaje se debe de incluir a trabajadores peruanos para justamente promover
el trabajo peruano. De tal manera que la ley ya está asegurando eso. Por eso les decía, nunca, o sea, tenemos que hablar con conocimiento de causa. ¿Ah? La ley ya está disponiendo de que se debe de prevalecer la mano de obra peruana. Las empresas extranjeras que están asentadas en el Perú, tienen que dar toda la facilidad, deben cumplir con un gran porcentaje de plazas para que sean cubiertas por los peruanos. ¿Mm? Caso contrario, esa empresa estaría incumpliendo la ley y sería sometida a una serie de procedimientos. En todo caso, va por allí, ¿no es cierto? Por eso les decía, siempre hay que tener mucho cuidado, chicos. No hay que dejarnos llevar por lo que dice el agitador. Hay agitadores políticos que se aprovechan de la desinformación, que te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a decirte lo que quieres escuchar. Y lo que tú quieres escuchar es que la empresa minera es algo monstruoso para todo el mundo, que la privatización de la universidad es algo real en la ley, ¿no? Y son situaciones que primero hay que revisarlas. Revisen la ley, la normativa, y ahí, lógicamente, sobre esa base van a poder concluir ustedes, ¿no? Muy bien, chicos, nos ha ganado la hora, nos vamos a quedar allí. Más bien, a los que han intervenido me dan sus nombres para poder asignarles la puntuación correspondiente. Así que no se vayan. Ya los demás pueden retirarse, ya, chicos. Cuídense. Profesor. Ajá, ya, me dan los datos.